Buenos días, hermanos. Qué maravilloso canto, ¿no? Dice, declaramos ahorita en esta mañana que Dios es ¿qué? ¿Nuestro qué? Nuestro Rey, amén. Como aquella tarde, aquella mañana o aquella noche en la cual pusimos a Dios nuestra vida, o más bien, además de esto, tomamos una decisión de que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. ¿Usted se acuerda de ese glorioso momento? Amén. Dios ha producido cambios en nuestras vidas. Amén. En Hechos 20, versículos 28 al 31, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y aquí es Pablo hablando en Hechos, mencionando que iba a haber después de su partida algunos falsos maestros que iban a entrar con diferentes doctrinas, con diferente doctrina. En 2 Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto está escrito en 2 Timoteo capítulo 4. Algunos años después de que fueron escritas estas palabras que acabamos de leer, cuando Juan estaba escribiendo la primera carta de Juan, estas dos profecías, si le podemos llamar así, del apóstol Pablo, ya se habían hecho realidad. Ya había gente dentro de las iglesias enseñando cosas diferentes al evangelio verdadero que es Cristo Jesús. Ya había gente diciendo, habían pasado solamente algunos años, 30, 40 años, quizás 50, y ya la gente ya empezaba a dudar de la existencia verdadera de Jesucristo. Ya la gente empezaba a enseñar que Jesucristo no había venido como un humano, sino que había venido, que no había existido, que había sido una fábula, que alguien lo había contado. Otros decían que sí había venido, pero que solo había sido un hombre y que no era Dios. Entonces habían pasado solamente 40 años, 50 años. ¿Alguien de aquí tiene esa edad? Nadie, ¿verdad? No, nadie. Había pasado más o menos ese tiempo, y la gente ya se empezaba a olvidar, ya empezaba a tergiversar la información de los hechos que habían sucedido. En esta mañana, ¿qué es lo que queremos dejar bien en claro? Que por cuanto Jesucristo es Dios eterno, ¿ok? Por cuanto Jesucristo es Dios eterno y Salvador del mundo, yo debo tener una comunión con Él. ¿Por qué? Por cuanto Jesucristo es eterno y Salvador del mundo. El versículo 1 de Primera de Juan, la semana pasada estuvimos viendo el contexto de Primera Carta de Juan, y hoy vamos a iniciar con los primeros versículos, solamente con los versículos del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Le voy a dar lectura, todo completo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Estos son los 4 versículos, solamente 4 versículos que vamos a ver el día de hoy. Y después de todo esto que estaba pasando dentro de la iglesia, después de que Juan vio todo esto que ya estaba empezando a acontecer, me encanta la manera en la cual Juan dice, de acuerdo, está pasando todo esto, bueno, pues vamos a escribir una carta con respecto a estas cosas. Y lo primero que dice Juan, antes que nada, es algo bien especial y que a mí me encanta. Ahora sí que cuando vamos a empezar desde el principio. ¿Ok? Y Juan es lo que escribe aquí en este versículo 1. Dice, lo que era desde el principio. Juan lo que hace es escribir lo que pasó desde el principio. Este versículo de 1 de Juan 1:1 nos lleva a otros principios que hemos visto a través de la Biblia. Y tenemos 2 principios. Usted lo tiene en su primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también vamos a ver otro principio, el cual se encuentra en Juan 1:1, ¿qué dice? Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿verdad? Entonces tenemos estos 2 principios. En este versículo 1, el apóstol Juan está haciendo una referencia definitivamente a Cristo, quien es conocido como el verbo de vida. Al final del versículo 1 usted lo encuentra. Dice, bueno, lo voy a leer desde el principio. Lo que era desde el principio. ¿Qué cosas? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Con respecto a qué? Tocante al verbo de vida. ¿Con respecto a quién? ¿Quién es el verbo de vida? Entonces, estamos hablando que desde el principio, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos oído, ¿con respecto a quién? A Jesucristo. Ok. Lo que era desde el principio se refiere indudablemente a la divinidad de Jesucristo. ¿Se acuerda que en estos tiempos, ahorita iniciamos diciendo que la gente ya decía que Jesucristo no era Dios? Pues precisamente Juan inicia escribiendo esto, hablando de Jesucristo y diciendo que Jesucristo es desde el principio. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo puede ver usted a Jesucristo en el principio de la creación? ¿Cómo puede ver usted a Jesucristo en Génesis 1:1? Y vamos allá, abra su Biblia y vaya ahí a Génesis 1:1 y el versículo 2. Y podemos ver y podemos conocer, además, que Dios es Dios eterno, quien ha estado desde el principio, quien está ahora en este tiempo y quien estará hasta el final. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nuestra Biblia, hermanos, la cual tenemos como única regla de fe y práctica, amén. Nuestra Biblia, repito, la única regla o la regla que tenemos de fe y práctica en la cual confiamos, en ningún momento, desde el versículo 1, desde el primer renglón que usted tiene ahí, duda de la existencia del Creador. Inicia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no pregunta si ya existía Dios, no te dice, ¿tú qué opinas acerca de que existía Dios, existía antes de la creación? No te pregunta. Más bien la Biblia nos da una ciencia cierta de que en el principio de todas las cosas ya existía Dios. Y esto no solamente habla de la grandeza de Dios, más bien habla de la eternidad de Dios. Si no lo puedes comprender, no te preocupes. Nuestra mente no alcanza a comprender la eternidad del Creador. No alcanza a comprender que antes de todas las cosas ya existía alguien. Porque nuestra mente humana, ¿qué es lo que dice? ¿Y quién lo creó? ¿Y por qué está ahí? Y antes de Génesis 1:1 seguramente hubo Génesis 0:1. Pues no. La regla de fe y práctica que nosotros tenemos, en la cual confiamos, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios ya estaba ahí. Dios
ya existía desde antes de la fundación del mundo. Dios con todos sus atributos y características que le conocemos, pues Dios no cambia y es eterno. En Juan 17 tenemos otro versículo, Juan 17 del 1 al 5. Jesús está orando por sus discípulos y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, este es Jesucristo hablando, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí tenemos por boca del mismo Jesucristo diciendo que ya existía, que ya estaba ahí antes de que el mundo fuese. Además de Juan 17, estos versículos que acabamos de leer, les platicaba ahorita de Juan capítulo 1 y vamos allá. Juan capítulo 1, versículo 1. Y este es otro versículo que nos habla que desde el principio Dios ya estaba ahí. Jesucristo ya estaba ahí. El Espíritu Santo ya estaba ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos 3 versículos que se encuentran en Juan al inicio, Juan estaba a punto de escribir 21 capítulos más adelante. Y en esos 21 capítulos nos iba a mostrar lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Un libro acerca de la obra de Jesucristo, un libro acerca de los milagros de Jesucristo. El hombre que Juan conoció, el hombre con el cual Juan convivió, el hombre con el que Juan estuvo mucho tiempo, es Jesucristo. Era un hombre que tenía carne, así como nosotros. Era un hombre que tenía sangre, así como nosotros. No era un fantasma ni una aparición. Era humano, era hombre, era 100% hombre. Pero también era 100% Dios. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. 100% hombre, 100% Dios, 200%. Mi mente ya está echando chispas, solo cabe un 100%. Así somos nosotros. No podemos entender la grandeza de Dios, la grandeza de Dios. Por esta razón Juan, en solo estos 3 versículos, trata de encerrar lo que en más de 3 años de su vida vivió con Jesucristo, entendió viviendo con Él. A Juan le tomó más de 3 años comprender la plenitud de Jesucristo. Él no quería que sus lectores pasaran leyendo estos 3 años, más bien lo dejó en estos 3 versículos y en estos 21 capítulos. En Juan 1, versículo 15, alguien que lo pueda leer, por favor. Juan 1. Este versículo nos demuestra que Juan conocía también de la eternidad de Dios. Juan conocía que desde el principio de las cosas Dios ya estaba ahí y lo declara en Juan 1:15. En Juan 8:58, si todavía queda alguna duda, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús confirma que Él existía antes que Abraham, el cual había nacido alrededor de 2000 años antes que Él.
regresando a 1 de Juan 1, versículo 1, es entonces donde podemos alcanzar a entender un poco de por qué el apóstol Juan escribió lo que era desde el principio, hablando de Cristo. Después dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con respecto a Jesucristo. De esto quiero hablar, de esto quiero hablar. Y Juan habla en término plural, usted lo puede leer ahí, y es porque incluye a Juan y a los demás apóstoles que tuvieron el privilegio de estar con Jesús durante su ministerio. Ahorita hablamos que Jesús era hombre, que tenía carne, que tenía sangre, pero también era Dios. En una ocasión compartimos con respecto a Lucas 8, y es aquella ocasión en donde Jesús va en la barca, entra en la barca y dice que después de haber predicado y de haber andado por las aldeas y llegado a la playa, predicado, dice que se durmió. Y se durmió y vino una tempestad y el Señor Jesús dormía y los discípulos dice que perecían. Entonces empezaron a decirle, Señor Jesús, sálvanos. El Señor se despierta y reprende a las olas, al viento, y dice que hay templanza en aquel tiempo. Ese fue un momento específico en el cual, como dice Juan, los discípulos pudieron ver la humanidad de Jesús. En ese versículo es la única ocasión que menciona que Jesucristo durmió. Ser humano, Él se cansaba. Además tenemos otros versículos que mencionan que tuvo hambre. Usted recuerda Mateo 4, vino el tentador y estuvo con Él. Jesús se cansó, Juan 4, 5 y 6. Jesús lloró, Juan 11, 35. Es porque Él era humano también. Tuvo sed, Juan 19, 28. Pero sin dejar de ser Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque cuando sus discípulos van y le despiertan y le dicen, Señor Jesús, que perecemos, el Señor Jesús se levanta, despierta y dice que calma la tempestad, que calma las aguas, que calma los vientos. Pero era un carpintero, era un hombre. ¿Un hombre puede hacer eso? No, porque también estaba mostrando su deidad. Esas son las cosas que Juan se refiere que pudieron ver. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El primer punto que pudimos ver ahorita es que Jesucristo es Dios eterno. Que Jesucristo es Dios eterno. Y grabémoslo bien, hermanos, porque y aprendamos bien y estudiemos las Escrituras, porque ¿cómo puede usted saber que lo que yo estoy diciendo aquí es verdad? La única es que usted compare lo que estamos diciendo con lo que usted tiene en las manos, que son las Escrituras. Podemos conocer que Jesucristo, como punto número 2, es el Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo. Y dice, porque la vida fue manifestada. ¿De qué manera fue manifestada? La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida aquí mencionada en el versículo 2 es referencia a Jesús, quien se manifestó encarnado, morir en la cruz para traernos vida eterna. Vida eterna. En 1 Juan 5:11, la vida eterna que estaba con el Padre se manifestó en carne. 1 Juan 5:11, si alguien lo tiene. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. Esto es parte, hermanos, de que Jesucristo es el Salvador. También es parte de que Jesucristo es eterno. Jesucristo puso su vida en rescate por todos los que estamos aquí. Puso su vida, murió. Pero acabamos de decir en el punto anterior que Jesucristo es Dios eterno, ¿no es cierto? Y si es Dios eterno, ¿cómo puede morir? Bueno, pues es que no murió y se quedó ahí, sino que ahora está vivo. ¿Y Él qué? Resucitó. Resucitó. ¿Alcanzamos a entender esas verdades? Esas verdades son el fundamento, son parte del fundamento de nuestra fe, de nuestra vida.
¿Por qué sirves a Dios? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues porque confías en que tienes un Dios eterno, un Dios que te ha salvado. Algo que es eterno, ¿cuándo se termina? Nunca. Continúa por siempre y para siempre. Aún entregándose en sacrificio. En Filipenses capítulo 2, versículo 5. Le voy a leer. Y aquí tenemos el mayor ejemplo de humillación, de sumisión, el mayor ejemplo de obediencia que podemos tener. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz para salvación. Ha muerto en la cruz para salvación. Y además de salvación de cada uno de nosotros, es para gloria de Dios Padre, termina diciendo ese versículo 11. Y que no se nos olvide esa última parte, porque en este punto estamos viendo que Dios es nuestro Salvador. Conocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Conocemos que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Cristo vino, nos rescató de ese lugar y nos trajo a un lugar mejor. ¿Entendemos esa parte? Pues ahora nuestra responsabilidad es glorificar a Dios. Ahora lo que Dios pide de nosotros es que demos gloria a Él, porque Él es el Dios eterno, quien estuvo desde el principio, quien es el Salvador, quien vino a la cruz, a la tierra, murió en la cruz por nosotros, nos ha salvado, y ahora nosotros tenemos que glorificarle a Él. En eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana no solamente consiste en vengo a la iglesia, me siento y paso un rato ahí con los hermanos. Qué bonito, qué bueno, pero no se acaba ahí. La vida cristiana va más allá. La vida cristiana tiene que ver con Dios, tiene que ver con Cristo, por eso cristianos. Versículo 10 leíamos: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese ejemplo de humillación de Jesucristo, de no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos debe de impactar hoy en día a nosotros, para que tú, Alan, seas humilde y no veas a tu hermano, te sometas a Dios, te sometas a tu hermano, te humilles en servicio a Dios y no te aferres a ti mismo como cosa, no te aferres a ser más que los demás como cosa a que aferrarte. Tiene que ver con la humillación, y cuando nosotros nos humillamos, hermanos, el que se exalta, ¿quién es? Es Dios, que para esto hemos sido llamados. Regresando a Primera de Juan, versículo 2. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y no solo que la hemos visto, sino que testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A qué se refiere que Juan manifestaba todas estas cosas? En Hechos 20,
Hechos 4, versículo 17. Fíjese el grado en el cual eran intimidados para que no anunciaran el evangelio. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Juan no se cansaba de hablar de Jesucristo, de la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué es lo que le movía a Juan a hablar de Jesucristo? ¿Qué cree usted que es lo que le movía? El haber estado con Él, el ver los milagros que Él hacía, el ver la grandeza de Dios, el ver que realmente era Dios, que era Dios eterno, quien había estado desde antes de la fundación del mundo, el conocer a Dios. Cuando tú conoces a una persona y te sientes muy orgulloso de conocer a esa persona, no es cierto que le andas platicando a todos: no, fíjate que yo conocí a esta persona y estuve con él, platiqué, traigo su celular. Hay un joven que así dice: no, traigo el celular de quién sabe qué jugador de Rayados. Ah, yo lo traigo, le hablo, ¿qué? Que se venga. Juan había pasado tanto tiempo con Cristo, había visto quién era Él realmente, que aunque le intimidaran, Él no se cansaba, Él no se echaba para atrás, no se hacía menos de predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que nos mueve hoy en día para predicar de Jesucristo? ¿Qué es lo que te debe de mover hoy en día para predicar de Jesucristo? El conocerle a Él. Cuando tú conoces a Jesucristo y conoces quién es, no puedes callar. Dice este versículo: porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Dónde tenemos a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo hemos conocido? ¿Quién es Dios para nosotros? En este versículo de Primera de Juan, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos visto en el punto 1 que Dios es eterno, que Jesucristo es Dios eterno, algo que ya se estaba desvariando en aquellos años. El punto número 2 es que Jesucristo es Salvador, es Dios Salvador. El punto número 3 es la respuesta de nosotros para con Dios. De acuerdo a las primeras dos cosas que hemos visto, yo, por lo tanto, por estas dos cosas, yo debo tener una comunión con mis hermanos y con Dios. Por estas dos razones. Este versículo no es nada más que una invitación a la relación con Cristo Jesús. Tú puedes disfrutar de esta relación con Cristo, aunque no entiendas la grandeza de la Trinidad de Dios, la complejidad. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Tú puedes conocer a Dios y creer en Él. Se ha revelado. La idea de la comunión en estos versículos es tener una comunión con alguien vivo. Usted no puede tener una comunión con alguien muerto, ¿no es cierto? No puedes. ¿Y por qué con Dios sí? Porque Él está vivo. ¿Por qué si no le puedes ver físicamente, pero con los ojos espirituales lo podemos ver? Amén. Usted lo puede sentir. Amén. Usted lo puede ver cómo trabaja. Así es. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, esta palabra comunión viene de la palabra común, de la palabra raíz,
y es la misma que se usa en Hechos 2, 46 y 47, que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y cuando había esta gran comunión en los hermanos, cuando había esta gran comunión entre ellos, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este versículo 3 de Primera de Juan, habla acerca de tener una relación con los hermanos. Dice, porque ciertamente esta relación también está con el Padre. Es porque muchas veces la comunión para con el Padre inicia con los hermanos, ¿no es cierto? Inicia viendo el testimonio de las personas que seguimos a Jesús. ¿A qué nos invita este versículo? A tener una verdadera comunión con Dios, para que las demás personas también puedan acercarse a Dios, para que Dios vea la comunión que hay en nosotros y añada a más personas a la iglesia, pero que haya una verdadera comunión con los hermanos, porque cuando estás bien con Dios, hace a los demás también estar con bien. ¿Cómo está nuestra comunión con nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Específicamente, en este versículo, tal cual y literal, no dice que vayamos y prediquemos el evangelio, tal cual como en Mateo 28, que dice, id y predicar el evangelio. Bueno, ya estás leyendo id y predicar el evangelio. En ese versículo no te está diciendo id y predicar, te está diciendo de una comunión con Dios, te está diciendo de una comunión con los hermanos. Pero esa comunión te hace estar bien con los hermanos, es estar bien con Dios, y es otra forma de predicar el evangelio. Es otra forma de que la gente vea a Dios a través de nuestras vidas. Esto de comunión debemos de valorarlo bastante. En estos tiempos, y sobre todo en Mateo 6, versículo 9, el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos a orar. Y les invitó a orar y a dirigirse a Dios Padre. ¿Se acuerdan de esa oración? El Padre Nuestro. Y esto era algo realmente atrevido. Era una revolución para en aquellos tiempos que alguien se dirigiera directamente a Dios de esta manera. Pero nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Dios se ha abierto para nosotros de esta manera, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y tengamos comunión con el Padre. El resultado de esta comunión, dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. El resultado de la comunión con Dios, el resultado de la comunión con tus hermanos es una llenura completa de gozo. Este gozo es un sentir permanente de felicidad, basados en Dios. Diferencia a la felicidad o alegría de este mundo, que es basada de acuerdo a las circunstancias de la vida. Porque con Dios, cuando tú tienes una relación íntima con Él, cuando tienes una comunión con Él, dice que aunque las cosas vayan mal, dice porque ayuda a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso las que vayan mal, ayudan para bien. Ya están ahí en la agenda de Dios casi para nuestro bien. Y en Juan 15:11, incluso en medio de la adversidad, este gozo es cumplido en la comunión con Dios. Pues dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús les decía que su gozo sea cumplido cuando lo iban a crucificar. ¿De qué manera los discípulos iban a estar gozosos si Jesucristo iba a la cruz? Porque estamos hablando
de un gozo, de una alegría, estando en la comunión con Dios, de acuerdo al gozo que Dios produce, no a las circunstancias externas. Como conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir? Juan inició con el principio, lo vimos en el versículo 1. Fuimos un viaje a Juan y un viaje a Génesis, y hemos visto que Jesucristo es Dios eterno, el Dios eterno que es antes de todas las cosas. Juan nos dijo que este Dios se manifestó físicamente, amén. Vino y murió en la cruz, resucitó. Nos dijo que este Dios es la palabra de vida, que produce vida donde no hay. Nos dijo, además de esto, que podemos tener una comunión con Dios. Nos dijo que una comunión con Cristo nos lleva a una vida llena de gozo. Muchas veces queremos llegar a la vida llena de gozo, pero no queremos conocer a Dios. Queremos tener una vida llena de gozo, pero no queremos estar en comunión con Dios. Queremos tener una vida de gozo creciente, pero no queremos estar cerca de Dios. ¿A qué los invitamos en esta mañana, hermanos? A que por cuanto Jesucristo es Dios eterno, quien conoce todas las cosas, que es desde el principio, quien estuvo hace 1000 años, quien está hoy y quien estará dentro de 1000 años, es el Salvador del mundo. Es el Salvador quien vino a esta tierra y murió en la cruz. Ese es al Dios al cual servimos. Ese es al Dios al cual predicamos. Porque cuando conoces estas cosas, cuando conoces quién es Dios, no es necesario que te digan que prediques la palabra de Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, te brota el hablar de Él. Cuando tú anhelas a Dios, vas a su palabra y estás en comunión con Él. Pudiéramos decir que estos 4 versículos, Juan nos dio suficiente para tener con qué vivir toda nuestra vida cristiana. Y esto debe servir de motor, hermanos, para impulsar nuestra vida a más. Para impulsar nuestra vida, ¿y qué es más? A una verdadera comunión con Dios. Aquí en esta mañana hay 2 tipos de personas: los que tienen al Hijo y los que no lo tienen. ¿A qué los invito? Que si tú eres de esas personas que no ha conocido a Cristo Jesús, hoy es el día en el cual te arrepientas y vengas a sus pies. Ya viste todo lo que Él ha hecho y ya sabes quién es. Arrepiéntete y ven a sus pies. Y para aquellos que ya tenemos a Cristo y tenemos la vida, ¿cómo es nuestra comunión con Dios? ¿Hay una verdadera comunión con Él? ¿O es aquella comunión del Hijo con el Padre, en el cual el Hijo llega a su casa y dice: buenos días, papá? Se mete a su cuarto. Buenas noches, papá. Se sale y se va a la calle. ¿Es una verdadera comunión eso? Hijo, a comer. Buenos días, papá. Comes. Gracias. Te vas. ¿Es una verdadera comunión eso? No lo es. Si nuestra comunión con Dios es ir en la mañana y en la noche, una oración, ya está. Señor, gracias por los alimentos, ya está. No es una verdadera comunión con Dios. Vamos a orar.